Zacarías. Su padre fue el sacerdote Berequías, y su familia estaba entre los casi 50,000 judíos exiliados que regresaron de Babilonia a Jerusalén. El nombre Zacarías significa a quien Jehová recuerda. Es un profeta que nació en el exilio en Babilonia, que desarrolló su ministerio por el año 520 al 518. Un personaje que tuvo mucha trascendencia en la historia de Israel, ya que es él el que empieza a hablar acerca de la restauración del pueblo de Israel a su regreso a la tierra prometida. Zacarías fue contemporáneo del profeta Ageo, del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. Zacarías era muy joven cuando comenzó el trabajo como profeta y sacerdote. Él habla de 8 visiones en su corta profecía, pero la importancia de estas 8 visiones abarcan casi toda la historia de Israel, como también la historia de la raza humana. El candelabro que hace referencia a Zacarías, o el que Zacarías ve en la visión, es el mismo del tabernáculo de Moisés, que menciona Éxodo capítulo 25. Y también podemos mencionar que este candelabro fue llevado por los romanos en el 70 después de Cristo hacia Roma, y es el que está en el arco de Tito. También podemos mencionar de que este candelero es el mismo que aparece en el estado de Israel. Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías no comprendía la visión que Dios le estaba revelando en ese momento. El ángel quería o pretendía de que Zacarías entendiera la visión, ya que él estaba familiarizado con los utensilios del templo, ya que Zacarías era profeta y sacerdote, entonces debía de estar familiarizado con los utensilios que estaban en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón. El significado del candelero, del candelabro de oro, es que algunos hacen referencia a que significaba la reconstrucción del templo, pero realmente significaba el restablecimiento de Israel como nación, siendo como una luz a las naciones. Cada lámpara del candelero, del candelabro de oro, tenía 7 tubos, haciendo un total de 49 tubos. Lo que esos tubos provocaban era que la luz fuera más intensa y abarcara mayor amplitud, y haciendo una referencia a que Israel es luz a las naciones. A lo mismo nosotros también somos la luz del mundo, y nosotros tenemos que alumbrar a las personas para guiarlas hacia Jesús. Continuando con la visión del capítulo 4 del libro de Zacarías acerca del candelabro y los 2 olivos representan los oficios de rey y sacerdote en el pueblo de Israel, a través de los cuales fluiría la bendición para el pueblo de Dios. Las 2 ramas de los olivos son los hombres que ocupan las posiciones más supremas en aquel tiempo para el pueblo de Israel. Zorobabel es descendiente del rey David. Josué, descendiente del sumo sacerdote Eleazar. Son las personas que tipifican a Cristo, quien vino a cumplir el ministerio de rey y sacerdote en esta tierra. Lo que Dios demanda de su pueblo es pureza, santidad e integridad.
capítulo 5, versículos del 1 en adelante, dicen lo siguiente. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 23 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está en el otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Con respecto a las medidas que menciona en el versículo 2, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, que es la medida del rollo, eso equivale a 9 metros de largo y 4 metros y medio de ancho. El rollo tipifica la palabra de Dios. Es la palabra que está a disposición de cada uno de nosotros y que desde mucho antes ha estado a disposición de cada uno de los seres humanos. Esta visión nos habla de dos pecados en particular. En el versículo 3 habla de hurtar, que es dañar, siempre afectará a nuestro prójimo. Y desde el versículo 4 en adelante habla de jurar falsamente, en donde eso daña la integridad de una persona, mancha el evangelio y definitivamente puede ser de tropiezo para otras personas. Lo que nosotros podemos entender a través de esta visión es que a la luz de la palabra, cada uno de nosotros seremos juzgados por todo lo que hemos hecho en la tierra. Esta visión nos da a entender de que Dios ama al pecador y que aborrece al pecado. Acá estaba hablando el Señor a través de esta visión que el pueblo estaba en pecado y que el Señor estaba haciendo un llamado de atención, un juicio en contra del pecado de su pueblo. Nosotros estamos actualmente en el tiempo de la gracia. Estamos en un tiempo en el cual lo vivimos por medio de Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y es el tiempo en que más demanda, porque hoy nosotros tenemos la libertad para buscar de Dios, para congregarnos, para orar, para alabar. No hay impedimentos como quizás lo existieron hace muchos años atrás. Entonces es el tiempo en donde el Señor nos está haciendo un llamado de atención para buscarlo con todo nuestro corazón. Y es importante entender que después de esta vida pasajera, o nos espera una eternidad con Cristo, o nos espera una eternidad en un lago de fuego. Así que esta es una oportunidad, y a través de estas visiones que nosotros entendamos que el Señor nos está haciendo un llamado de que a la luz de la palabra tenemos que cuidar nuestro testimonio, y a la luz de la palabra tenemos que hacer muchos cambios en nuestra vida para que demos la gloria a Dios y para que sigamos ganando más personas para Cristo. Quiero hablar en esta hora acerca de la visión de Zacarías, del capítulo 5 en adelante, acerca de la mujer en el efa. El efa medía 35 litros. Era una medida más grande que se utilizaba para medir agua o harina. La medida significaba que el juicio había sido medido por el pecado y señalado por la infinita justicia de Dios. El ángel explicó que el efa tenía como finalidad el aspecto de los eunucos en la tierra. La mujer sentada en medio del efa representaba la maldad y la idolatría. Siempre la mujer es usada en forma abstracta desde el Antiguo Testamento para designar la maldad. El capítulo 5, el versículo 9 y 11, está hablando del profeta Zacarías acerca de la visión de la mujer en el efa, lo cual está diciendo el final que tendrán las mujeres que llevan el canasto, que es en la ciudad de Sinar, palabra antigua que corresponde a la ciudad de Babilonia y tiene referencia a la torre de Babel. Y es ahí donde serán llevadas e introducidas a una casa o a un templo y serán un ídolo.
Es obvio que esta visión se enfoca en la gran Babilonia de los últimos tiempos, que habla Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, en el contexto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La mujer sentada en medio del efa representaba la maldad y la idolatría. La visión de los carros del capítulo 6 del libro de Zacarías pone fin a una serie de visiones que Zacarías tuvo en una sola noche. La octava y última visión completa la idea de lo que se presentó en la primera visión. En la primera visión, los jinetes vuelven para presentar sus informes al ángel de Jehová. Acá en la última visión, los carros salen para ejecutar los juicios de Dios. Zacarías 6:5 nos dice: y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Vemos en el texto leído que estos 4 vientos se presentaron delante de Dios, o sea, delante del Señor de la tierra. La pregunta es: ¿quiénes son estos 4 vientos? Son agentes angelicales en representación de nuestro Dios que vienen a decretar juicios sobre la tierra. Zacarías ve 4 carros que salían de entre 2 montes de bronce. Los carros son carros de guerra y por ello dan un indicio de su propósito. Los montes representan juicios divinos sobre las naciones que habían tratado mal a Israel. El versículo 6 nos dice: el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alzanes salieron y se formaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. En cuanto a todo esto, lo que logramos captar, logramos entender en cuanto a esta visión, es que realmente lo que la visión nos está diciendo es el inevitable juicio de Dios sobre las naciones. Los juicios de Dios que serán ejecutados conforme a su propósito, conforme a su designio. Su mensaje fue de represión, exhortación y estímulo. Ageo y Zacarías fueron profetas preexilio que se complementaron. Zacarías era el más nuevo y comenzó a profetizar alrededor de 2 meses después del breve ministerio de Ageo. Mientras que Ageo llamó al pueblo a construir el templo de Dios, Zacarías convocó la comunidad al arrepentimiento y la renovación espiritual. Su tarea era preparar al pueblo para la adoración y el servicio adecuado en el templo. Zacarías es reconocido como el profeta mesiánico por el número de veces en que se refiere a la llegada del Mesías. Casi 4 siglos antes del acontecimiento, él describió detalladamente hechos significativos como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.